Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 6 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado en Matemática de la UNED, en la cual vamos a continuar ahora con el cálculo de primitivas que habíamos iniciado en la lección 5. En esta lección, al igual que la anterior, lo que estamos haciendo es buscar fórmulas para poder calcular primitivas de ciertos tipos de funciones clásicos o sencillos. En la lección anterior finalizamos viendo el método de fracciones simples para calcular las primitivas de funciones racionales polinómicas. Y ahora vamos a continuar con otro tipo de funciones racionales, pero que no van a ser exactamente polinómicas, sino que van a constar de funciones trigonométricas. Y lo que se conoce como las funciones racionales trigonométricas. Entonces, en este caso, queremos calcular la integral de una función r, que es una función racional, es decir, va a ser un cociente, pero de funciones que dependen de seno de x y de coseno de x, siendo r una función racional. Y queremos calcular esta integral mediante un cambio de variable adecuado. En esta elección todo lo que vamos a ver va a ser mediante cambio de variable y vamos a ver qué tipo de funciones tenemos y qué tipo de cambio de variable tenemos que hacer. Entonces vamos a tener cuatro subcasos. El primer subcaso es un cambio general. Y es que, en general, siempre podemos hacer el siguiente cambio. Hacemos t igual a la tangente de x medio. Este es el cambio que siempre vamos a poder hacer cuando tengamos cocientes de funciones que dependen de seno y coseno. Pero hay ciertos casos en los que si la función tiene propiedades adicionales, podemos mejorar. Es decir, ¿qué ocurre si r es impar en la variable seno de x? Es decir, si cuando yo en mi función racional polinómica trigonométrica cambio seno de x por menos seno de x y efectúo todos los cambios, lo que me queda es menos la función que tenía inicialmente. Eso es lo que significa que sea impar en esa variable seno de x. Pues entonces hacemos muy sencillo. Lo que hacemos es la otra variable, el coseno, lo cambio por t. Es decir, decimos pues t va a ser el coseno de x. ¿Qué pasa si por el lado contrario no tengo que ser impar en seno sino impar en coseno? Es decir, pues si la r es impar en coseno de x, es decir, que r de dejo el seno de x igual y cambio el coseno por menos el coseno de x, esto nos va a quedar menos r seno de x coseno de x. Pues entonces hacemos el cambio t igual a la otra variable, es decir, t igual al seno de x. Y por último, cuarto cambio que vamos a tener es qué pasa si la función r es par en seno de x y coseno de x de forma simultánea. Es decir,
que cuando yo cambio r de menos el seno de x y también cambio el menos coseno de x, la función que me queda es la misma que tenía inicialmente, es decir, me queda simplemente r de seno de x y coseno de x. Pues entonces hacemos el cambio t igual a la tangente de x. Entonces, normalmente esto nos da un orden de prioridad. Es decir, siempre podemos hacer este cambio en general, pero obviamente si la función r es impar en seno, será mejor hacer el segundo cambio que el general. O si la función fuese impar en seno y fuese par en seno y coseno, seguramente sería mejor hacer el cuarto cambio, pero depende, todo va a depender del tipo de integral. En general vamos a ver si se verifica alguno de estos cuatro y aquel que se verifique lo vamos a coger. Si se verifica más de uno, normalmente cuando se verifica que sea par y también que sea impar solemos coger el de la paridad. Pero repito que puede depender del tipo de integral. Y este es el modo de calcular las integrales racionales trigonométricas. Vamos ahora al siguiente tipo de integral, que van a ser las integrales exponenciales. ¿Y qué vamos a tener aquí? Decimos, bueno, pues queremos calcular la integral de una función f que depende de x y la que también aparece una exponencial. Es decir, aparece a elevado a x. Lo que nos interesa realmente es que solo aparezca la exponencial, porque como aparezcan las cosas simultáneamente va a ser demasiado complicado para nosotros. Y entonces lo que vamos a tener es que vamos a hacer el siguiente cambio. Es decir, para calcular esta integral realizamos el cambio simple, que lo único que nos está diciendo es, pues si tengo la elevado a x, que es lo que me estorba, eso lo voy a cambiar por t. Que esto es lo mismo si queremos que decir que la x la escojo como el logaritmo neperiano, logaritmo en base a de la t. O lo escribimos así o lo escribimos así. Nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? Y este es el cambio que tenemos que hacer para calcular integrales cuando tenemos funciones exponenciales, que puede ser de elevado a x, pero puede también tener otro exponente distinto. El siguiente paso que vamos a estudiar es lo que llamamos las integrales irracionales. Que son aquellas integrales en las que queremos calcular la primitiva de una función f que de quién depende, puede depender de x y también aparece la raíz de orden q de una fracción a por x más b entre c por x más d, pero puede aparecer la raíz de orden q sub 2 de esa misma fracción a x más b entre cx más d, y así puede haber una cantidad finita de raíces, digamos hasta la raíz de orden q sub n de ax más b entre cx más d, diferencial de x. Entonces, vamos a realizar el siguiente cambio, para lo cual llamamos, tengo aquí los índices de esta raíz y entonces voy a tomar q como el mínimo común múltiplo de los órdenes de estas raíces, q sub 1, q sub 2 hasta q sub n, y realizamos el cambio a x más b entre cx más d
todo eso igual a t elevado a q. Porque de este modo lo que conseguimos es eliminar todas las raíces y ya me queda una función racional polinómica, ¿vale? Siguiente tipo de integral que vamos a tener, lo que se conoce como las integrales binomias. Entonces aquí lo que vamos a tener es que queremos calcular la integral de la función x elevado a m que multiplica a más b por x elevado a n y todo eso elevado a p diferencial de x con... ¿Quiénes son estos números? Bueno, pues m, n y p son números racionales y a y b son números reales donde estamos exigiendo que la n sea distinto de 0, porque si la n fuese 0, entonces aquí tengo una constante. Y para ello realizamos el cambio siguiente. El cambio que hacemos es quitar esta x elevado a n. Queremos convertir esto en una función de grado 1. Y para ello lo que vamos a hacer es simplemente decir, bueno, pues x elevado a n lo llamo t. Que es lo mismo que decir que x es igual a t elevado a 1 partido por n. De este modo, llegamos a una integral irracional del tipo anterior. Y entonces ya sabemos que tenemos que hacer otro cambio de nuevo, pero que es el cambio que hemos visto anteriormente. Y por último, vamos a tener unas integrales, que son las más feas, con diferencia, que son las integrales eulerianas. ¿Y cuál es el tipo de integral que vamos a tener? Vamos a tener parecido a las irracionales, pero ahora queremos calcular la integral de una función f que depende de x y también depende de la raíz cuadrada de ax cuadrado más bx más c. Es decir, nos puede aparecer un polinomio de segundo grado en el que le hacemos una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Diferencial de x con a y b, que es a, b y c pertenecientes a r, y el a distinto de 0. Entonces vamos a tener ciertos casos en función de las propiedades que tienen los coeficientes a, b y c. Primer caso, si el coeficiente a que multiplica el x cuadrado es positivo, hacemos el siguiente cambio. Tomamos la raíz de ax cuadrado más bx más c menos la raíz de a por x. Y todo eso lo voy a llamar t. Este es nuestro cambio. Segundo caso, ¿qué pasa si el a es negativo, pero el c es positivo? Pues entonces hacemos el siguiente cambio. Ahora vamos a tomar que la raíz de el ax cuadrado más el bx más el c menos la raíz de la raíz de c, todo eso dividido entre x va a ser igual a t. Y tercer caso, que sería ¿qué pasa si la a sigue siendo negativa, pero ahora la c también es negativa? Pues que entonces hacemos el siguiente cambio. Ahora tomamos que la raíz de ax cuadrado más bx más c
entre x menos x sub 1 sea igual a t. ¿Y quién es este x sub 1 que me has puesto aquí? Pues x sub 1 es una de las raíces de ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces estos son los tres cambios. ¿Y por qué estas integrales son las más feas? Porque en la integral no solo tenemos que cambiar esta raíz, también tenemos que quitar la posible x, por lo tanto tendríamos que despejar x de esta expresión y también hay que quitar el diferencial. Entonces también tendríamos que calcular el diferencial para ver cómo lo relaciono con el diferencial de t. Por eso son muchas cuentas que hay que hacer con mucho cuidado y es por lo que las integrales eulerianas son las más feas porque nos podemos equivocar muy fácilmente. Entonces tenemos que tener cuidado. Estas integrales eulerianas también se pueden reducir mediante otro cambio que sería completando cuadrados en la expresión de dentro a integrales racionales trigonométricas y a partir de ahí ya vamos con el cambio que hemos hecho de eliminar las raíces y demás, pero es un poquito más largo y tampoco es que te solucione mucho más la vida. Es verdad que estos cambios no son los más bonitos del mundo, pero son los que de forma directa nos permiten calcular estas integrales de forma relativamente sencilla. Con esto teníamos lo que sería la parte teórica de esta lección, que es muy cortito porque son simplemente los cambios, hay que memorizarlo y saber cómo tenemos que aplicarlo, y lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicarlo de verdad, es decir, vamos a hacer algunos ejercicios para que veamos cómo se hace cada uno de los cambios de los distintos tipos de integrales. Entonces, vamos con los primeros ejemplos. Aquí nos piden calcular una integral racional trigonométrica, es decir, aquí tenemos que nuestra función r, que depende del seno de x y del coseno de x, es la función coseno de x dividido entre seno al cuadrado de x menos el coseno al cuadrado de x. Entonces, vamos a estudiar su posible paridad o imparidad. Decimos, bueno, pues vamos a ver cómo aparece aquí un coseno si es impar a lo mejor en la variable coseno de x. Y entonces decimos, bueno, pues estudiamos cuánto vale r de el seno de x, lo dejo tal cual, pero cambio el coseno por menos el coseno de x. ¿Eso qué significa? Que en nuestra función yo tengo que coger y cada vez que veo un coseno lo escribo como menos coseno. Decía que aparecería menos el coseno de x arriba. Abajo tengo el seno que lo dejo igual, seno al cuadrado de x. Y aquí aparece menos y ahora pongo menos el coseno de x, pero todo eso también al cuadrado. Claro, cuando llevo el menos coseno de x al cuadrado, menos con menos se convierte en más. Este menos de aquí arriba lo pongo fuera de la integral, de la función. Y me queda menos el coseno de x, todo eso dividido entre el seno al cuadrado de x. Menos al cuadrado es positivo, pero con este menos se convierte otra vez en menos coseno al cuadrado. Y entonces lo que observamos es que tengo la misma función de antes, pero con un signo menos delante. Es decir, que esto es menos la función r de seno de x coseno de x. ¿Y eso qué significa? Que si al cambiar el signo al menos el coseno me queda menos la función es impar en coseno. Y entonces, como tenemos que es impar en coseno de x, hacemos el cambio t igual al seno de x. Pero la pregunta es, ¿y el resto de cosas? Porque mi función no solo aparece un coseno de x, también aparecen senos y aparecen diferenciales. Tengo que cambiarlo todo. Entonces, no he querido poner estos cambios porque yo no quiero que los memoricéis, quiero que lo pensemos. Entonces, yo qué sé, yo sé siempre que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1.
Claro, entonces, en este caso, como estoy cambiando el seno por t, lo que estoy diciendo es que t al cuadrado más el coseno al cuadrado de x vale 1. Por lo tanto, puedo despejar el coseno de x y me queda que coseno al cuadrado de x vale precisamente 1 menos t al cuadrado. Ah, mira qué bien, entonces ya puedo despejar el coseno al cuadrado. Claro, también tendría que quitar el coseno como tal, es decir, tenía que decir, bueno, pues entonces saco que el coseno de x es igual a la raíz de 1 menos t al cuadrado. Aquí podremos tener polémica de si pongo más o menos la raíz. En realidad ese cambio no me va a hacer falta. No me va a hacer falta tener ese problema con el más menos por lo siguiente. Porque también hemos dicho que t es igual al seno de x. ¿Y eso qué significa? Que entonces, cuando nosotros derivamos, ¿qué nos queda? Pues nos queda que el diferencial de t va a ser la derivada del seno, que es el coseno de x, por diferencial de x. Y observemos que precisamente aquí que aparece el coseno de x con el diferencial de x. O sea que todo esto lo voy a poder cambiar directamente por el diferencial de t y no voy a tener que preocuparme de cómo pongo el coseno, si con el más o con el menos la raíz cuadrada. Entonces, una vez que ya sabemos también cuánto vale el coseno al cuadrado, ya podemos cambiarlo todo. ¿Y entonces qué vamos a obtener? Tenemos lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente hoja. Entonces, hemos dicho que sabemos que la t es el seno de x, el coseno al cuadrado es 1 menos t cuadrado y el diferencial de t es el coseno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues que, por lo tanto, nuestra integral, que sería la integral del coseno de x entre el seno al cuadrado de x menos el coseno al cuadrado de x, diferencial de x, todo esto sería el coseno de x diferencial de x lo cambio yo directamente por diferencial de t, que es lo que hemos dicho, es decir, coseno de x diferencial de x es igual a t, porque esto venía, al diferencial de t, porque esto venía de hacer el cambio t igual al seno de x. Y además, con la identidad trigonométrica, hemos visto entonces que el coseno al cuadrado de x era precisamente 1 menos t al cuadrado. Por lo tanto, aquí abajo, ¿qué nos queda? Seno al cuadrado, pues si seno es t, seno al cuadrado sería t al cuadrado menos coseno al cuadrado, que sería 1 menos t cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda toda esta fracción? Pues nos queda aquí un diferencial de t, y aquí sería t cuadrado menos con menos sería 2t cuadrado, y aquí con un menos 1. Ah, perfecto. Entonces ya tengo aquí todo como una integral racional polinómica. Y esta la sabemos calcular. Ahora tenemos que descomponer esto con el método de fracciones simples. Claro, tenemos que buscar para eso la descomposición que tiene 2t cuadrado menos 1. Uno puede decir, bueno, a mí es que no me gusta este 2 aquí multiplicando, yo saco el 1 medio para afuera, saco el 2 fuera multiplicando y así esto se convierte en la integral de diferencial de t entre t cuadrado menos 1 medio. Pues mira, pues sí, para gusto los colores. Pero yo sé entonces cómo podemos descomponer esta función, porque tengo 1 partido t cuadrado menos 1 medio. Claro que eso descompone como 1 entre, esto es una diferencia de cuadrado, sería t menos la raíz de 1 medio, que la raíz de 1 medio es 1 partido raíz de 2, y si racionalizamos sería raíz de 2 partido por 2, por t más la raíz de 1 medio, que sería raíz de 2 partido por 2. Oye, es que no son números muy bonitos, no son 5 y 7. Bueno, no pasa nada, a ver qué le hacemos. Y entonces ahora, como fracciones simples, lo queremos descomponer como una constante entre t menos la raíz de 2 partido de 2 más otra constante b entre t más la raíz de 2 partido de 2. Acá decimos, bueno, pues lo convierto en una sola fracción, ¿verdad? Y aquí me quedaría el denominador, que es t menos raíz de 2. Opa, falta el menos. T menos raíz de 2 partido por 2, que multiplica
a t más raíz de 2 partido por 2. Y arriba me queda la a que va multiplicando al t más raíz de 2 partido por 2. Más el b que va multiplicando al t menos raíz de 2 partido por 2. ¿Cómo sacamos las constantes a y b? Hombre, lo más sencillo es darle valores. ¿Qué pasa cuando damos valores? Claro que si damos valores, decimos los valores que vamos a dar van a ser la raíz, es decir, que t valga raíz de 2 partido por 2, porque la parte izquierda valdría 1. Y la parte de la derecha, cuando la t vale raíz de 2 entre 2, esta parte se me elimina y aquí me queda raíz de 2 entre 2 más raíz de 2 entre 2, sería 2 veces raíz de 2 entre 2, el 2 con el 2 divide y no se me cae, y me queda raíz de 2 por a. Es decir, la a vale 1 entre raíz de 2, que si realizamos es raíz de 2 partido por 2. Y si ahora le damos el valor menos raíz de 2, me queda que 1 es igual, menos esta parte desaparece y aquí me quedaría menos 2 veces raíz de 2 entre 2, que sería menos la raíz de 2b. Por lo tanto, la b vale menos 1 partido raíz de 2, o lo que es lo mismo si racionalizamos, la raíz de 2 partido por 2. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra constante. Vamos a ponerla aquí únicamente para no irnos a la siguiente hoja, pero entonces, con esta información que tenemos aquí, ¿qué haríamos? Diríamos, una vez que ya hemos calculado eso, a mí no me gusta hacer esto, me gusta ponerlo en otra línea, pero así aquí se ve más claro, y decimos, pues esto ya me queda un medio que multiplica a la integral de ¿quién? De la constante a, que sería raíz de 2 entre 2, dividido entre el t menos la raíz de 2 entre 2, diferencial de t, más la integral de menos raíz de 2 entre 2, dividido entre t más la raíz de 2 entre 2, diferencial de t. Y a todo esto ya es sencillo. ¿Por qué? Pues aquí nos queda un medio y esta integral es inmediata. La constante sale fuera, raíz de 2 entre 2, que multiplica a un logaritmo, al logaritmo neperiano del valor absoluto de t menos raíz de 2 partido por 2. Menos el raíz de 2 partido por 2, que multiplica a un logaritmo, en este caso el logaritmo del valor absoluto del t más raíz de 2 partido por 2. Y como ya hemos terminado de integrar, añadimos una constante c. Lo último que faltaría que es decir, es que esto es una integral con t y yo no tengo una integral con t, empezar con una integral con x. Entonces finalmente tendríamos que deshacer el cambio y decir, pues esto va a ser un medio de la raíz de 2 partido por 2. Aquí aparece el logaritmo de, como la t era seno, pues me queda seno de x, valor absoluto, menos la raíz de 2 partido por 2, menos el raíz de 2 partido por 2, por el logaritmo del valor absoluto. En vez de t ponemos seno de x, más la raíz de 2 partido por 2, y todo eso más la constante c. Y esta es nuestra integral. Ahora, lo que quiero que pensemos es que no siempre que tengamos una integral racional trigonométrica tenemos que hacer estos cambios, tenemos que pensar. Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Por qué? Porque uno ve esta integral y dice, bueno, pues tengo fácil, una integral racional polinómica, estudio la paridad o la imparidad en seno o en coseno, a ver cómo es correspondiente y podríamos hacerlo. Pero también podemos pensar porque a veces las cosas esconden modos más sencillos de calcularse. Y aquí observemos el siguiente truco. Vamos, que no hay ningún problema en hacerla como integral racional polinómica, trigonométrica, pero tenemos que pensar que a veces las cosas tienen trucos escondidos. Porque cuando aquí tengo diferencial de x entre seno de x por coseno de x, claro, esto en realidad resulta que es la integral de, y cuando aparece diferencial de x lo puedo poner como un 1 dividido por el seno de x diferencial de x, y entonces aquí ponemos el diferencial de x, ¿verdad? Claro, decimos, bueno, es que este 1 con las funciones trigonométricas tiene algo que ver. Y es que yo puedo cambiar 1 como seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Y todo eso dividido entre el seno de x por el coseno de x
diferencial de x. Y lo que hemos hecho ha sido utilizar el cambio inverso, es decir, pero es que entonces esto lo puedo separar en dos integrales. Lo puedo separar en la integral de seno al cuadrado de x entre seno de x coseno de x diferencial de x más la integral de el coseno al cuadrado de x entre el seno de x coseno de x diferencial de x. Y entonces resulta que podemos simplificar los términos. Y aquí nos queda entonces la integral de, cuando quito un seno al cuadrado con un seno, me queda la función seno de x entre el coseno de x diferencial de x más la integral de, cuando simplifico un coseno al cuadrado con un coseno, me queda arriba un coseno todavía de x y abajo me queda la función seno de x diferencial de x. Entonces lo que observamos es que esto ya son integrales inmediatas. ¿Por qué? Porque para que sea un logaritmo, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que aparecer abajo la función y arriba la derivada de esa función. Claro, si tengo el coseno de x, la derivada del coseno es menos el seno. Oye, es que yo tengo el seno, no tengo el menos. Bueno, no pasa nada. Multiplicamos por menos, pongo un menos delante y entonces esto sería el logaritmo del valor absoluto del coseno de x. ¿Por qué? Pues cuando yo derivo el coseno me queda menos el seno y con este menos me queda más, y entonces me queda arriba la función seno de x y abajo la función coseno de x. Más, y aquí hacemos el mismo proceso, abajo tengo el seno y arriba la derivada del seno es el coseno. Esto sí está bien con el signo. Entonces sería simplemente el logaritmo del valor absoluto del seno de x y todo eso más una constante c, porque ya hemos terminado de calcular las integrales. Que también podríamos decir, bueno, esto es una función, seguramente en este caso par, porque si cambio seno por menos seno y coseno por menos coseno, menos con menos me queda más, y puedo decir, bueno, pues hago el cambio tangente de x igual a t, y hacemos el proceso, la convertimos en una integral racional polinómica, y luego ya método de descomposición en fracciones simples. Pues sí, pero hay veces que las cosas, pensando, salen de forma más sencilla que si simplemente nos obcecamos diciendo, tengo una integral, aplico el método, tiro y ya está. No. Vamos a pensar las cosas porque somos matemáticos, queremos buscar el modo más elegante y más sencillo de hacer unas cuentas. ¿Vale? Muy bien, y así este ejercicio lo tenemos listo. Muy bien, vamos al siguiente. Aquí nos piden calcular y tenemos una integral en la que aparecen exponenciales, ¿verdad? Entonces, como tengo elevado a x, ¿qué sabemos? Esto es, aunque nos han dicho en teoría tenemos que hacer este cambio, esto es sentido común. Si tengo un elevado a x, que es lo que me estorba, eso es lo que yo quiero eliminar con ese cambio. Entonces, vamos a realizar el cambio t igual a elevado a x, siendo entonces el diferencial de t, que sería derivo el elevado a x y me queda elevado a x diferencial de x. O lo que es lo mismo, como elevado a x hemos dicho que es t, nos queda que el diferencial de x, que es lo que yo quiero eliminar, se convierte en el diferencial de t dividido entre t. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos que nos interesan. Tenemos aquí la integral del elevado a x menos 3 veces el elevado a 2x entre 1 más elevado a x diferencial de x. Claro que uno puede decir, es que tengo elevado a 2x, no tengo elevado a x. No son lo mismo, porque aquí aparece una x y aquí aparece un 2x. Bueno, pero utilizamos las propiedades de las potencias y observamos que cuando tengo dos exponentes multiplicando es que es uno elevado al otro. Y entonces esto en realidad lo puedo escribir como elevado a x menos 3 veces, y aquí aparece el elevado a x y todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 1 más elevado a x diferencial de x. Y entonces ya sí puedo cambiar todas las cosas que hemos dicho. Nos queda la integral, el elevado a x se convierte en una t. Aquí me quedan menos 3 veces t, y como está elevado al cuadrado, pues pongo t cuadrado, entre el 1 más t. Y ahora el diferencial de x se convierte en 1 partido por t por el diferencial de t. Hombre, hay cosas que podemos simplificar porque en el numerador en realidad aparece un t que multiplica a 1 menos 3t.
Y entonces la t que está multiplicando la puedo simplificar con la t que está dividiendo. Y nos queda simplemente la integral de 1 menos 3t entre 1 más t. Diferencial de t. Ojo, aquí no puedo aplicar fracciones simples todavía porque el grado de arriba es un polinomio de grado 1 que coincide con el grado de abajo. Y para aplicar el método de descomposición en fracciones simples tengo que tener que el grado de abajo sea siempre mayor o estricto. Si son iguales o el de arriba más grande, tengo que efectuar la división. Entonces, primero efectuamos esta división. Que para efectuar la división uno puede hacerlo de dos formas. Uno puede decir, bueno, vamos a ponerlo aquí, opción 1, división a pelo. Es decir, yo cojo el 1 menos 3t y lo divido entre el 1 más t. Decimos, bueno, aquí tengo un menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Multiplico por menos 3, para que así menos 3 por t me queda menos 3t, entra sumando, más 3t, menos 3 por 1 me queda como menos 3, entra sumando 3. Y entonces esto se me simplifica y aquí me queda 4. Entonces, ¿yo qué sé? Que puedo expresar el 1 menos 3t como, todo esto dividido entre 1 más t, lo puedo expresar como menos 3 más el resto 4 dividido entre el 1 más t. Pero también podría utilizar otro método que es intentar hacer operaciones para convertir esto en algo sencillo. Que sería, bueno, pues si yo tengo un 1 menos 3t entre un 1 más t, ¿qué me faltaría? Veo que aquí tengo un 3, ¿verdad? Entonces me gustaría tener eso escrito como potencia o como producto del 1 más t. Digo, bueno, ¿qué pasa si yo tuviese menos 3 menos 3t? Claro que si tuviese menos 3 menos 3t, esto sería menos 3 veces 1 más t. Pero yo no puedo poner un menos 3 por la cara. Si pongo un menos 3 por la cara, tengo que sumarle 3 también. Pero también había un más 1 por ahí que estaba suelto, pues lo pongo aquí también como más 1. Y todo eso lo divido entre 1 más t. Y de este modo, ¿qué me queda? Que en esta parte sería el 1 más t, con el 1 más t se me simplifica y ¿qué me queda? Un menos 3. Mientras que en la parte siguiente me queda el 3 y el 1 que me han sobrado, que sería un 4 dividido entre el 1 más t. En cualquier caso llegamos a lo mismo. Y entonces esto nos quedaría la integral de menos 3 más 4 veces 1 más t y todo eso diferencial de t. Que utilizando la propiedad de linealidad de la integral, esto me queda la integral de menos 3 diferencial de t más 4 veces la integral de 1 entre 1 más t. Que sí, que igual que hemos sacado el 4 fuera, podríamos haber sacado el menos 3 para afuera. Pues sí, toda la razón del mundo. Y aquí entonces nos queda la integral del menos 3 sería menos 3t. Y aquí ya tengo una integral inmediata que es un logaritmo neperiano más 4 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto del 1 más t. Como ya hemos calculado todas las integrales, ya añadimos nuestra constante. No hemos terminado porque yo no tenía una integral con t inicialmente, tenía una integral con x. Entonces, ahora deshacemos el cambio. ¿Qué nos queda entonces? Aquí nos queda menos 3 y la t, ¿quién era? Elevado a x, pues pongo menos 3 elevado a x más 4 veces el logaritmo neperiano. Y aquí decimos, bueno, pues ya no vamos a poner valor absoluto porque me queda 1 más elevado a x, que sé que siempre es algo positivo, entonces puedo eliminar el valor absoluto porque el valor absoluto de algo positivo es la misma cantidad. Y todo eso añado más una constante c. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos esta integral lista. Vale, vamos ahora con la siguiente. Aquí tenemos una integral en la que aparecen raíces, es decir, una integral de cociente de irracionales. Entonces decimos, bueno, vamos a fijarnos en los exponentes, ¿verdad? Tengo aquí exponente 3 y tengo aquí raíz cuadrada, sería exponente 2, ¿verdad? Que sería el índice de nuestra raíz. Entonces, si queremos, llamando q1 al índice de esta raíz, que sería 3, y q2 al índice de esta raíz, que sería 2, hacemos que q sea igual al mínimo común múltiplo de 3 y 2, que sería en este caso 6. Y por lo tanto, debemos realizar el cambio
de variable, que sería, pues, hago x igual a t elevado a 6. Ojo, no es lo único que tengo que cambiar, también tengo que cambiar los diferenciales, porque entonces el diferencial de x sería, derivo aquí, diferencial de x, derivo esta parte, 6t a la quinta, diferencial de t. Ah, muy bien, pues, por lo tanto, ¿cómo nos queda todo esto? Todo esto nos queda la integral del diferencial de x dividido entre la raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x. Nos va a quedar la integral de el diferencial de x se ha convertido en 6t a la quinta diferencial de t. Y aquí abajo nos ha quedado la raíz cúbica de t a la sexta más la raíz cuadrada de t a la sexta. Claro, pero es que resulta que aquí tengo la integral de 6t a la quinta diferencial de t dividido entre la raíz cúbica de t a la sexta. Esto en realidad es t elevado, utilizando las propiedades de las raíces como exponente fraccionario, sería 6 tercios. Pero 6 tercios simplemente 2, o sea, me queda t al cuadrado. Y aquí tendría t elevado a 6 medios, que es simplemente t al cubo. Y entonces aquí puedo simplificar y decir, bueno, pero es que tengo que esto es t al cuadrado que multiplica a 1 más t. Entonces puedo simplificar de arriba, el 6 lo voy a sacar fuera, lo voy a poner como 6, la integral, y si tengo t a la quinta entre el cuadrado me queda un t al cubo entre el t más 1 o el 1 más t, me da igual el orden en el que lo pongamos. Dijimos, vale, pues ahora ya, como arriba ya tengo una integral racional polinómica, pero el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, entonces tengo que efectuar la división. Y diríamos, ah, bueno, pues calculamos aquí la división, ¿verdad? Tendría que el t al cubo lo divido entre el t más 1 y que nos queda. Aquí pongo un t cuadrado para que me quede menos t al cubo menos t cuadrado. Se me simplifica, me queda entonces el menos t cuadrado. Sigo y decimos entonces, bueno, pues ahora le restamos t para que me quede menos t por t, sería menos t cuadrado, entra con el signo cambiado como más t cuadrado, y menos t por este queda como más t. Esto se me elimina y me queda resto t. Y ya por último añado un 1 para que me quede menos t menos 1, y entonces el resto sería menos 1. Por lo tanto, habiendo hecho esta cuenta, vamos a ponerla aquí, nos quedaría entonces que esto sería 6 veces, y le vendría la integral de el cociente, t cuadrado menos t más 1, más el resto, que en este caso es menos 1, dividido entre el t más 1 y todo eso diferencial de t. Puedo utilizar la propiedad de linealidad de la integral, separarlo en suma de las integrales, y entonces ¿qué me quedaría? Pues me quedaría 6 veces la integral de t cuadrado, que es t al cubo dividido entre 3, la integral de menos t, que es menos t al cuadrado dividido entre 2, la integral de 1, que sería t, y aquí aparece un logaritmo neperiano, sería menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de t más 1. Y una vez que termino de integrar, añado nuestra constante c. Nos falta deshacer el cambio, porque teníamos una integral con x, no con t. Entonces, deshacemos el cambio. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda aquí 6 veces. Tendría t al cubo. Hombre, tendría que decir, si x está en la sexta, esto es lo mismo que decir que la t es la raíz sexta de x. Por lo tanto, aquí me quedaría la raíz sexta de x elevado a 3. Si lo podemos dejar tal cual o simplificar, es decir, esto es la raíz cuadrada de x dividido entre 3. Al cuadrado me quedaría la raíz cúbica de x dividido entre 2. La t es simplemente pues más la raíz sexta de x menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de la raíz sexta de x más 1, y todo eso más una constante c. Y con esto tenemos también este tipo de integral listo. Vale, y ahora por último vamos a hacer esta integral. Esta es una de las feas, de las eulerianas o abelianas, depende del nombre que le queramos dar. Y decimos, vamos a ver el tipo de cambio que tenemos que hacer. Y vamos a hacer las cuentas con mucho cuidado para intentar simplificarlo lo máximo posible. Entonces, ¿cómo? Aquí tenemos que la a vale 1, que es el exponente de x cuadrado, la b vale 1, la c vale 1, con
la a positiva, hacemos el cambio que hemos visto sería, bueno, pues la raíz de el a cuadrado, ax cuadrado más bx, es decir, el x cuadrado más x más 1, menos, y aquí aparece la raíz de a, que sería la raíz de 1 por la x, igual a t. Es decir, nuestro cambio, ¿qué es? Nuestro cambio es simplemente la raíz de x cuadrado más x más 1 menos x igual a t. Y aquí hay varios problemas. Problema número 1. Hay un 1 más x. Entonces tengo que despejar la x también. Entonces decimos, bueno, pues despejamos x. Porque también nos hace falta. Decimos, bueno, pues yo tengo aquí la raíz del x cuadrado más x más 1 menos la x igual a t. Decimos, bueno, pues despejamos como tengo una raíz, quiero aislar la raíz y tengo x cuadrado más x más 1 igual a t más x. Entonces ahora elevamos al cuadrado y nos queda x al cuadrado más x más 1 sería igual al cuadrado de esta parte, que nos quedaría un t al cuadrado más un x al cuadrado más un 2tx. Entonces el término t cuadrado se me simplifica con el término t cuadrado y ahora vamos a despejar la x. Para la x, ¿qué hago? Digo, bueno, pues saco x, aquí multiplica a 1, este 2tx lo paso restando y entonces saco factor común un menos 2t y todo eso está igualado al t cuadrado que está a la derecha y este 1 lo paso restando y me queda como menos 1. Y entonces, ¿qué tengo? Pues tengo finalmente que la x igual al t cuadrado menos 1 dividido entre el 1 menos 2t. Luego, ¿quién sería el 1 más x o x más 1? Sería simplemente 1 más el t cuadrado menos 1 dividido entre el 1 menos 2t, que nos quedaría el 1 menos 2t más el t cuadrado menos 1, todo eso dividido entre 1 menos 2t, o sea que nos queda entonces el t cuadrado menos 2t, se me simplifican los unos, entre el 1 menos 2t. Vale, pues ya tengo entonces, primer paso importante, que 1 más x lo voy a cambiar como t cuadrado menos 2t entre el 1 menos 2t. Vale, perfecto. Ahora, me falta esta raíz, ¿verdad? Claro, hay varias opciones. Una opción sería decir, bueno, pues yo lo que hago es que despejo de aquí la raíz, digo la raíz igual a t más x, y como ya tengo el x, entonces la raíz la convierto como t más esto y lo que salga. Pero hay un problema, aquí hay un diferencial, el diferencial también tengo que calcularlo. Y estas integrales son muy puñeteras porque lo más sencillo es equivocarse. Equivocarse como tratando de cambiarlo todo. Y nosotros no vamos a querer cambiarlo todo. Vamos a intentar buscar una relación entre el diferencial de x y esta raíz que aparece aquí. Y para eso vamos a fijarnos en el cambio que estamos haciendo precisamente. Decimos, bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro cambio. Entonces, hemos dicho que el cambio que hacemos es raíz de x cuadrada más x más 1 menos x igual a t. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tomamos derivada? Derivo el t, me queda diferencial de t, sería igual, derivo esta parte, como tengo una raíz, la derivada de la raíz sería un medio, arriba aparece la derivada de lo que hay dentro, que sería derivada de x cuadrado más x más 1, es 2x más 1, dividido entre la raíz del x cuadrado más x más 1, menos la derivada de x, que sería 1. Decimos, vamos a seguir operando con esto, porque todo esto sería con el diferencial de x, ¿verdad? Entonces vamos a seguir operando un poquito más. Decimos, bueno, lo puedo escribir como una única fracción, y así nos quedaría el 1 medio de, aquí aparece el 2x más 1, menos, el mínimo denominador sería 2 veces la raíz del x cuadrado más x más 1, y todo eso ya dividido como una única fracción con el raíz de x cuadrado más x más 1 y también el 2 que tengo aquí, y todo esto diferencial de x. Pero vamos a seguir simplificando un poquito más. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que esto de aquí, ¿quién sería? Sería este 2 y este 2 lo voy a sacar factor común, y entonces arriba nos queda 2 que multiplica a x menos la raíz de x cuadrado más x más 1.
Aquí hay uno que está suelto, vale, pues añado ese 1 y todo eso lo divido entre 2 veces la raíz del x cuadrado más x más 1. Y todo esto con el diferencial de x. ¿Pero por qué hemos hecho esto? Porque precisamente aquí aparece el cambio que estamos realizando. Y es que entonces, ¿qué obtenemos? Entonces, lo que obtenemos precisamente es que el diferencial de t no es otra cosa que esta parte de aquí sería 2 veces. ¿Y quién es x menos la raíz de x cuadrado más x más 1? Si la raíz menos la x es t, y aquí aparece con el signo cambiado, es que esto de aquí es menos t. Y a esto le sumo un 1. Todo eso lo divido entre 2. Y aquí me queda el 1 partido la raíz de x cuadrado más x más 1 diferencial de x. Es decir, que esta parte que sería el diferencial de x dividido entre la raíz de x cuadrado más x más 1 nos queda precisamente igual a, el 2 pasa para arriba y nos quedaría 2 diferencial de t dividido entre 1 menos 2t. Y con esto que hemos conseguido el otro cambio que sería quitarnos esta parte que tenemos aquí, entera, que sería con este cambio que hemos hecho aquí. Y este truco de buscar la relación que existe con los diferenciales simplificando es más sencillo y hay que hacer menos cuenta que si estudiamos por separado el diferencial de x, estudiamos por separado esta raíz cuadrada y pues este término por separado. También lo podemos hacer, pero tenemos que hacer mucha más cuenta y al final es posible que se nos compliquen las cosas. Y entonces una vez que ya tenemos todo esto ya podemos realizar nuestro cambio, ¿verdad? Y es que, por lo tanto, ¿quién sería nuestra integral que queremos calcular? Esta integral abeliana. Pues nos queda que la integral del diferencial de x dividido entre el 1 más x por la raíz del 1 más x cuadrado. ¿Cómo nos queda? Nos queda como la integral de 1 entre... Y decimos, ¿quién era el 1 más x? Pues resulta que el 1 más x lo hemos simplificado como t cuadrado menos 2t entre 1 menos 2t. Pues entonces aquí abajo lo pongo como el t cuadrado menos 2t entre el 1 menos 2t. ¿De acuerdo? Y decimos, vale, seguimos por... Y aparece toda esta fracción que es el diferencial de x entre el raíz de 1 más x cuadrado. ¿Cómo ha quedado simplificado? Como 2 veces el diferencial de t entre el 1 menos 2t. Pues entonces aquí pongo 2 veces el diferencial de t entre el 1 menos 2t. Pero de que me dé cuenta, de que entonces aquí tengo un 1 menos 2t con este 1 menos 2t que se me simplifica. Y entonces todo esto se convierte en el 2, lo saco fuera de la integral, 2 veces la integral de 1 partido t cuadrado menos 2t diferencial de t. Mira qué integral más sencillita. Y además está fácil de calcular. ¿Por qué? Porque aquí esto lo que tengo es que la fracción 1 entre t cuadrado menos 2t es t que multiplica a t menos 2. Y entonces lo descompongo en fracciones simples como a partido por t más b entre t menos 2, que eso descompone como a que multiplica a t menos 2 más b que multiplica a t entre t por t menos 2. Y entonces, ¿qué pasa cuando le damos valores? Que si le doy el valor t igual a 2, entonces me quedaría 1 igual t igual a 2, 2 menos 2, 0, fuera, me queda 2b, es decir, la b vale 1 medio, mientras que cuando le doy el valor t igual a 0, la parte de la izquierda vale 1, y la parte derecha b por 0 fuera, me queda menos 2a. O sea que la a vale menos 1 medio. Y entonces en fracciones simples, aquí nos ha quedado precisamente la integral de, o 2 veces, la integral de el a partido por t, que sería menos 1 medio partido por t, más 1 medio entre el t menos 2 y todo esto diferencial de t. Seguimos y entonces ¿qué nos queda? Pues nos queda que esto sería 2 veces, descomponiendo la integral en 2, el 1 medio lo saco fuera multiplicando y aquí nos queda un logaritmo, que sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de t, más el 1 medio, y aquí nos queda el logaritmo neperiano del valor absoluto de t menos 2. Una vez que terminemos de calcular las integrales ya puedo añadir nuestra constante c. No hemos terminado porque mi integral no dependía de t, sino de x. Entonces, lo que nos falta por último es deshacer el cambio.
Es decir, deshacemos el cambio. ¿Y qué nos va a quedar? Que esto va a ser, este 2 si quiero lo puedo multiplicar para decir, bueno, pues sería menos el logaritmo del valor absoluto de t. Pero ¿quién era t? T era la raíz del 1 más x cuadrado menos x, valor absoluto, más el logaritmo del valor absoluto de t, que era la raíz del 1 más x cuadrado menos x, y todo eso menos 2, más la constante c. Y de este modo hemos calculado nuestra integral abeliana de forma sencilla, con el cambio, pero teniendo mucho cuidado con las cuentas que tenemos que hacer. Y con esto vamos a terminar la lección 6 de la asignatura.